Hola a todos, les doy la bienvenida al segundo video que les va a permitir poder comprender mejor los temas para poder resolver la actividad número 2. Estos temas son, el primero, los condicionantes de la comunicación lingüística. Cuando en un acto comunicativo el código es lingüístico, o sea, cuando en ese acto intervienen las palabras, el idioma, hay ciertos factores que pueden llegar a condicionar esa comunicación. Esos factores pueden bloquear o impedir directamente la comunicación o bien hacer que esa comunicación no sea efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el receptor no comprenda el mensaje enviado por el emisor, ya sea que no comprenda una parte de ese mensaje o que no lo comprenda en su totalidad, y entonces ahí ya no hay comunicación. El primero de estos condicionantes es la competencia lingüística. Aquí en la competencia lingüística tiene que ver con los saberes o el conjunto de saberes que una persona tiene de su idioma. Nosotros sabemos que el idioma español es un idioma sumamente rico, que tiene muchísima cantidad de palabras y que es hablado en muchos países. Por lo cual, si bien entonces todos hablamos el español, por ejemplo, existen regionalismos que hacen que muchas veces una comunicación no sea efectiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor en Argentina una determinada palabra tiene un significado, en España tiene otro, en Chile tiene otro, en Uruguay tiene otro, en Venezuela tiene otro. Entonces eso hace que la comunicación no sea efectiva. Otra cosa que puede suceder, por ejemplo, es como que nuestro país es tan grande, también puede ocurrir entre diversas provincias, ¿sí? Hay muchas veces palabras cuyo significado no es el mismo, cambiando de una provincia a la otra. También tiene que ver con el lenguaje por ahí excesivamente técnico. Por ejemplo, el día de mañana, si ustedes, siendo enfermeros, quieren explicarles a un paciente cómo debe curarse una determinada herida, no pueden utilizar por ahí términos excesivamente técnicos. ¿Por qué? Porque su paciente no va a poder comprender el mensaje o lo va a entender de una manera errónea y no va a cumplir con el objetivo. El objetivo de ustedes en ese momento va a ser que el paciente comprenda exactamente lo que debe hacer de la manera correcta. Y si ustedes emplean un vocabulario excesivamente técnico, esto no se va a lograr. Otra de las competencias es la competencia paralingüística. Aquí ya no tiene que ver tanto el idioma, no tiene que ver el idioma o las palabras, sino que tienen que ver todo lo que lo acompaña, gestos, mímicas, tonos de voz, ¿sí? Muchas veces a una persona le queda grabado más un tono de voz, un determinado gesto, más que las palabras. Entonces, se refiere a esto. O por ejemplo, cuando nosotros expresamos algo pero dudándolo. Si yo enfermero le voy a decir a mi paciente cómo debe hacer esa curación, pero de una manera dubitativa, ¿qué va a pasar? Voy a perder la confianza de mi paciente, y entonces es muy probable que no siga al pie de la letra lo que yo le digo o que desconfíe de lo que yo le digo. En cuanto a la competencia cultural, esta competencia tiene que ver con los saberes que cada persona tiene del mundo, ¿sí? Ya sea porque ha estudiado o porque ha viajado, por las experiencias que ha tenido. Por ejemplo, ustedes saben que hay determinadas acciones que son consideradas de buena educación en determinados países y de mala educación en otros, ¿sí? O hay rituales, costumbres y demás que pertenecen a un país determinado, a una zona determinada. Entonces, por ahí muchas veces dar por sentado que el receptor va a conocer esas costumbres, esas formas de vida, puede llegar a ser un error, porque si esa persona no lo sabe, puede no comprender lo que nosotros le estamos queriendo decir. Dentro de lo que corresponde a la competencia ideológica, esto tiene que ver con las ideas, las creencias, las cualidades que cada uno tiene y que pueden no reflejarse o pueden no ser las mismas en los demás. Tiene que ver con los valores, tiene que ver con las creencias, que muchas veces no son las mismas entre el emisor y el receptor. Volvemos a lo mismo. Si las damos por sentado,
o suponemos que el receptor las conoce o las comparte, podemos tener algún problema en cuanto a la comunicación. Los determinantes psicológicas. Aquí tiene que ver con el estado anímico de las personas. Muchas veces algo dicho por el emisor es captado de una manera distorsionada o errónea por el receptor. ¿Por qué? Porque su estado anímico no es el óptimo, ¿sí? Muchas veces uno está triste, está nervioso, está cansado y alguien nos dice algo y enseguida lo malinterpretamos. Pero eso tiene que ver con algo psicológico, con un estado anímico nuestro. ¿Está? A eso se refiere. Y por último, las restricciones discursivas. Aquí siempre lo que me gusta resaltar es que las restricciones discursivas, tienen que ver con el saber ubicarse, saber cuándo y cómo expresarnos de acuerdo a la situación. Por ejemplo, siendo ustedes enfermeros, no se van a expresar de la misma manera ni utilizar las mismas palabras si su paciente va a ser a lo mejor un niño de 5 años o una persona, un adolescente o un adulto mayor. ¿Está? Siempre vamos a tener que adaptarnos a nuestro receptor. Tampoco nos vamos a expresar de la misma manera si estamos hablando con nuestro mejor amigo o si estamos hablando con un médico o a lo mejor con el director del hospital. A eso se refiere, que siempre de acuerdo a la situación y de acuerdo a quién es nuestro receptor, vamos a ir adaptando ese mensaje. ¿Está? Con el objetivo de que de saber ubicarnos y de que nuestro mensaje siempre sea el adecuado de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo al receptor. Bien, aquí bueno, hay unas actividades que no son las mismas que yo les mando a ustedes. Estas son las del cuadernillo, hay algunas que sí son iguales y otras que no.